Saludos cordiales a todos, bienvenidos a Luanban Chiensu. Estimados señores, las alarmas están sonando intensamente en todo el Kremlin mientras Putin enfrenta una realidad en el campo de batalla completamente opuesta a los escenarios brillantes que él mismo había construido. La dura verdad es que Rusia no ha ganado en absoluto, ni siquiera puede avanzar. En cambio, Ucrania está al borde de una ofensiva tan sofisticada y audaz que incluso los principales expertos militares de Estados Unidos la admiran con respeto. Ucrania está destrozando y aplastando las líneas defensivas enemigas con una combinación perfecta de enjambres de drones, destreza tecnológica y la trágica realidad de que el ejército ruso está enviando a sus propios soldados a la muerte. Cabe destacar que esta llamada de atención no proviene de los allegados a Putin, ya que esas personas están tan ocupadas adulándolo que se han vuelto ciegos. Ya no tienen la claridad suficiente para ver la realidad que está ocurriendo. En cambio, la información más verídica sobre la situación desesperada del ejército ruso proviene de un conocido bloguero militar llamado Sermon Shadulev. El 13 de marzo, él publicó una advertencia muy sombría en Telegram dirigida al Kremlin y a toda Rusia. Shadulev exclamó que muchos soldados están susurrando entre ellos sobre un escenario terrible del otoño de 2022, que está a punto de repetirse, una época en la que Rusia perdió vastos territorios. Incluso, esta vez, la derrota podría ser aún más terrible, ya que el riesgo de una ofensiva a gran escala por parte de Ucrania es algo que podría suceder perfectamente. Las contraofensivas están surgiendo con fuerza en todas las líneas del frente, pero la mayor amenaza que Ucrania está generando proviene de una ventaja que han tenido desde que comenzó la guerra. Ucrania está dominando la tecnología que supera a Rusia y esto es precisamente lo que les ha permitido establecer enormes zonas de muerte. Aquí, las nuevas generaciones de drones innovadores están constantemente destrozando a las fuerzas de Putin. Según las palabras de Shadulev, el ejército ruso parece completamente impotente ante la táctica que Ucrania está aplicando una y otra vez. Ucrania está aislando las líneas del frente y toda la zona de operaciones, haciendo que el sistema logístico quede completamente paralizado. El suministro de alimentos, la evacuación de los heridos o la rotación de tropas ahora se han convertido en misiones suicidas. En muchas zonas, después de quedar aisladas, lluvias de proyectiles lanzadas por drones caen para abrir paso a fuertes contraataques destinados a recuperar posiciones. Esta estrategia astuta de crear zonas mortales está dando frutos de manera sorprendente. Ha detenido el avance de las tropas rusas y está allanando el camino para las grandes victorias que Ucrania ha planeado y sigue planeando. Son zonas rodeadas por drones y fortificaciones sólidas que se extienden profundamente detrás de las líneas del frente para eliminar a los soldados rusos antes de que puedan alcanzar su objetivo. El periódico The Telegraph señala que esta estrategia nació tanto de la necesidad urgente como del pensamiento militar brillante. Ucrania entiende claramente que no puede competir con Rusia en términos de pura cantidad de tropas. Por eso, su solución fue crear lo que el Instituto para el Estudio de la Guerra llama un muro de drones para neutralizar la desventaja en efectivos frente al enemigo. Estas zonas mortales son la clave para asfixiar a las unidades militares rusas. Con su enorme capacidad de producción de drones, Ucrania ha ampliado estas zonas peligrosas hasta 3 veces más. El experto Wes O'Donnell, en su artículo del 16 de marzo, señaló que en solo unas semanas, estas zonas mortales, que ya tenían una extensión de 31 millas, se han expandido hasta alcanzar 93 millas. Esto ha convertido la táctica de infiltración que Rusia comenzó a aplicar desde 2025 en una trampa mortal. Antes, Rusia solía infiltrar discretamente pequeños grupos de 2 a 5 soldados en territorio ucraniano para esperar refuerzos. Pero ahora, sus refuerzos tienen que cruzar decenas de millas bajo un fuego aterrador. La mayoría muere por las balas antes de llegar al destino, dejando a los infiltrados completamente aislados. Solos, esperan a las unidades de exterminio ucranianas que los están cazando implacablemente. Para Ucrania, esta estrategia es la clave para preservar la fuerza de su ejército. Un soldado ucraniano compartió con The Telegraph
que los drones siempre están vigilando y atacando sin descanso, rompiendo el ritmo del enemigo y creando espacio para controlar el campo de batalla sin tener que enviar a los soldados a la muerte. Por el contrario, para Rusia, esto es un desastre que hace colapsar el sistema logístico justo detrás de la línea del frente. Las zonas que antes se consideraban seguras ahora se han convertido en zonas mortales, sentando las bases para los avances de Ucrania. No solo tienen drones FPV, Ucrania también ha desarrollado tipos de aeronaves no tripuladas de alcance medio para atacar puntos militares clave como depósitos de municiones, centros de mando y bases de control. Cuando la infraestructura militar es destruida, la retaguardia de Rusia se debilita como nunca antes, dejando a los soldados de Putin en el frente completamente vulnerables ante el poder de ataque abrumador de Ucrania. Esa es la manera de sentar las bases para una ofensiva que debilite a Rusia capa por capa y luego recuperar vastos territorios. En sus publicaciones inquietantes en Telegram, Sadulev expuso una dura realidad al afirmar que la situación en el frente se está volviendo sumamente catastrófica. El enemigo, una vez más, ha logrado el control absoluto del espacio aéreo a baja altura. Sus enjambres de drones no solo aparecen con mayor frecuencia, sino que su calidad también ha cambiado de manera asombrosa. Este bloguero militar admitió con pesar que muchos de los drones ahora utilizan tecnología óptica avanzada. Mientras tanto, los tipos de drones controlados por radio han cambiado constantemente de frecuencia e incluso han adoptado tácticas como el uso de drones nodriza para guiarlos, junto con una serie de otras técnicas avanzadas. Lo más doloroso para Rusia es que sus sistemas de guerra electrónica, que antes eran motivo de orgullo, ahora se han vuelto inútiles. Incluso los dispositivos del equipo de drones más moderno permanecen en silencio, sin emitir ninguna señal de advertencia. El ejército ucraniano está desplegando enjambres de drones que llegan a cientos de unidades, operando en grupo y controlados por inteligencia artificial. Hay demasiadas cosas que analizar aquí, especialmente el hecho de que Ucrania está integrando cada vez más la inteligencia artificial en la guerra, un paso que podría cambiar por completo el curso del campo de batalla. En cuanto a la inteligencia artificial, los blogueros militares están conmocionados por los enjambres de drones autónomos que se lanzan en zonas mortales, donde buscan y destruyen objetivos sin necesidad de control humano directo. Aunque Ucrania sigue guardando silencio de manera intencionada sobre estos enjambres tecnológicos, la información filtrada sobre el desarrollo de armas con IA apareció desde septiembre de 2025, según un informe de The Wall Street Journal. Y hasta hoy, parece que realmente estamos presenciando cómo los enjambres de drones letales, impulsados por inteligencia artificial, se están convirtiendo en un factor que cambia las reglas del juego en esta guerra. El Consejo Atlántico ha presentado análisis profundos sobre las diferencias entre estos enjambres de drones y cualquier cosa a la que Rusia se haya enfrentado antes. En el pasado, la tecnología de guerra electrónica de Rusia podía detener fácilmente los ataques cortando la conexión entre los drones y el sistema de computación en la nube, lo que hacía que perdieran la orientación y se estrellaran. Sin embargo, cuando la inteligencia artificial entró en juego, todo cambió por completo. Aunque la conexión a la nube se corte, estos drones autónomos siguen avanzando sin dudar, porque ya no dependen de señales externas. Han sido programados con algoritmos de reconocimiento de objetivos que les permiten ajustar su ruta de vuelo basándose en lo que observan directamente en el terreno. La tecnología de aprendizaje automático también permite que estos asesinos aéreos aprendan y se adapten por sí mismos a las contramedidas rusas, aumentando así al máximo su capacidad para destruir objetivos. Esta es la razón por la que Sadule tuvo que exclamar sorprendido: los enjambres de drones con inteligencia artificial parecen inmunes a la guerra electrónica. En realidad, no es que no se les pueda interferir, sino que se han vuelto tan inteligentes que aún pueden encontrar el camino hacia su objetivo, incluso cuando están completamente aislados. Ucrania está aprovechando al máximo esta ventaja tecnológica para crear un golpe demoledor que despeje el camino para un avance decisivo, algo que incluso los blogueros militares más pesimistas de Rusia temen.
Para lograr eso, Ucrania ha entrenado activamente a la inteligencia artificial con los datos de combate más intensos y brutales. El 12 de marzo, el periódico The New York Times informó que Ucrania proporcionó una gran cantidad de videos de drones y datos del campo de batalla a empresas tecnológicas nacionales e internacionales para perfeccionar sus armas. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, en una declaración contundente, enfatizó que en la guerra moderna, Ucrania debe derrotar a Rusia en cada ciclo tecnológico. Él afirmó que la inteligencia artificial es el campo de batalla clave y que el futuro de la guerra reside en los sistemas autónomos. Ucrania está elevando el nivel de automatización para que los drones puedan detectar objetivos más rápido, analizar situaciones con mayor agudeza y apoyar la toma de decisiones directamente en el campo de batalla más feroz. Ucrania incluso ha construido una plataforma de inteligencia artificial especial para entrenar modelos de manera segura sin comprometer datos sensibles. Estos modelos se alimentan constantemente con datos actualizados del campo de batalla, convirtiendo a los drones de inteligencia artificial actuales en una verdadera pesadilla para el ejército ruso en un futuro cercano. Esto es una enorme ventaja, ya que Ucrania tiene en sus manos millones de grabaciones que documentan todos los escenarios de ataque, desde los fracasos hasta los éxitos más brillantes. Cada grabación es una valiosa lección sobre el sistema de defensa ruso, lo que ayuda a Ucrania a ajustar su estrategia de manera tan efectiva que, en solo las 24 horas previas al 18 de marzo, según Ukinform, el ejército de Putin tuvo que pagar con la vida de 1.710 soldados. Y no se detiene ahí, Ucrania está recibiendo un fuerte apoyo de sus socios internacionales. El 17 de marzo, United 24 Media informó que Ucrania se asoció con el Reino Unido para desarrollar un proyecto llamado A1, también conocido como el cerebro de guerra de inteligencia artificial. Este proyecto hará realidad la ambición de Fedorov al cargar datos de combate en modelos de aprendizaje automático para optimizar la autonomía y el poder destructivo de los drones. Ucrania también planea establecer una red de centros de inteligencia artificial para coordinar la artillería y las tácticas de ataque de largo alcance. Al combinar todos estos factores con una industria de defensa nacional capaz de producir hasta 8 millones de unidades al año, podemos entender por qué la estrategia de zona de muerte de Ucrania es tan efectiva. ¿Cómo pueden sobrevivir los grupos de infiltración rusos ante este poder devastador, cuando incluso los puntos estratégicos militares en la retaguardia están siendo aplastados constantemente? Los que están en la línea del frente quedan incomunicados y sin suministros, porque sus puntos de apoyo en la retaguardia han sido destruidos por el fuego inteligente. Este es el resultado de la innovación constante. El miedo a una irrupción de las fuerzas ucranianas en el corazón del ejército ruso no es una hipótesis lejana, sino una realidad que está ocurriendo justo frente a sus ojos. Desde principios de febrero, coincidiendo con el momento en que Rusia fue privada del acceso a los dispositivos Starlink ilegales, Ucrania lanzó una fuerte contraofensiva en el sur. Hasta el 8 de marzo, el presidente Volodymyr Zelensky declaró que Ucrania había liberado 435 kilómetros cuadrados de territorio y que esta cifra seguía aumentando. El periódico El Kibutz también confirmó que, por primera vez desde la contraofensiva de 2023, Ucrania logró un crecimiento real en la superficie del territorio bajo su control. En otras palabras, Ucrania ha recuperado más tierras de las que Rusia pudo ocupar durante todo el mes pasado. Estos avances están destruyendo los planes de ofensiva de primavera y verano de Rusia dirigidos a Donetsk y Zaporilla, empujando al ejército de Putin a una situación difícil de la que solo pueden culparse a sí mismos. ¿Por qué hay tanto pánico? Sigue acompañándonos hasta el final de este video para encontrar la respuesta. En este momento, lo que estamos presenciando probablemente sea que Ucrania se da cuenta de que un ataque inicial, que originalmente solo tenía como objetivo impedir que Rusia llevara a cabo todo su plan de primavera y verano, ahora está brindando ventajas defensivas mucho mayores. El sistema de defensa laxo de Rusia colapsó rápidamente ante el fuerte contraataque de Ucrania. Esto demuestra el fracaso rotundo en la táctica de infiltración de Putin.
Al mismo tiempo, confirma la astucia de Ucrania al usar drones para cortar y aislar completamente a esos infiltrados. Ucrania no deja de expandir sus zonas mortales con un escenario de contraataque que se desarrolla de manera coordinada. Los drones bombardean intensamente la retaguardia rusa mientras las fuerzas terrestres de Ucrania avanzan con fuerza hacia adelante. Ahora, Ucrania está ante grandes logros y se plantea una pregunta decisiva. Hemos recuperado mucho, pero ¿podremos recuperar aún más? Al haber demostrado que la victoria de Rusia ya no es inevitable, Ucrania probablemente se encamina hacia un avance más profundo que nunca. Esta posibilidad ha hecho sonar las alarmas en el Kremlin y especialmente entre la comunidad de blogueros militares rusos. El ataque de Ucrania ha destruido la propaganda cuidadosamente construida, y es precisamente la superioridad tecnológica lo que ha convertido esta contraofensiva en el fundamento de una estrategia para terminar la guerra a una escala mucho mayor. Y desde aquí, volvemos a un detalle que ya se mencionó antes. Aunque Ucrania ha sido sumamente destacada en cambiar la situación en el campo de batalla, hay que admitir que fue la propia Rusia la que ayudó a su adversario. El enfoque brutal de Putin hacia su propio ejército está debilitando sistemáticamente a Rusia, haciendo que las contraofensivas y la capacidad de Ucrania para romper las líneas sean más factibles que nunca. Esta verdad quedó expuesta en el informe de marzo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los testimonios en el informe muestran que los comandantes militares rusos han impuesto arbitrariamente y tolerado actos de violencia extrema. Encerraron a los soldados como castigo por negarse a participar en operaciones militares, enfrentando una muerte segura o por retirarse del frente, incluso cuando eso era completamente justificado debido a la falta de municiones o al agotamiento de alimentos y agua. De los 85 soldados rusos entrevistados, hasta 61 afirmaron que presenciaron personalmente estos castigos brutales durante su servicio militar. Cualquiera que se atreviera a hablar o tuviera la intención de negarse a lanzarse a la zona mortal de varios kilómetros sin protección blindada, podía ser ejecutado en el acto por su comandante. Si tenían la suerte de sobrevivir a las ejecuciones reales, podían enfrentarse a la ejecución de sus familias o ser brutalmente torturados, desde severas golpizas hasta recibir disparos en las piernas. Este trato inhumano incluso empeoró y adquirió tintes de la oscura Edad Media, cuando un soldado relató que su comandante dejó el cadáver golpeado de un compañero justo en la entrada del edificio, como una advertencia sangrienta y directa para cualquiera que se atreviera a decir no a las órdenes locas de Putin. La inteligencia militar de Ucrania también registró hechos horribles similares. Según United 24, el enfoque brutal que los comandantes rusos aplican a los soldados vivos también se ha trasladado a los que ya han muerto. Según la Dirección Principal de Inteligencia de Defensa de Ucrania, los comandantes rusos ordenaron a sus subordinados decapitar a sus propios compañeros caídos como una forma cruel y retorcida de recibir recompensas. También se recolectan documentos de identidad. Pero esto solo hace que la gente se pregunte ¿por qué los comandantes actúan con tanta crueldad hacia sus propios soldados caídos? La única explicación en este momento probablemente sea que llevarse una cabeza es mucho más fácil que mover todo un cadáver, aunque eso, más que cualquier otra cosa, ha expuesto la extrema crueldad de servir en el ejército de Putin. Los soldados que se niegan a convertirse en carne de cañón son golpeados o asesinados, mientras que los que avanzan hacia adelante mueren en las zonas mortales de Ucrania. Un destino casi inevitable es que los propios compañeros profanen los cuerpos de los caídos. Es una brutalidad a escala suicida que ocurre en medio de los avances tecnológicos. La excelente estrategia militar y los contraataques imparables de Ucrania están llevando a este país muy cerca del umbral de un avance histórico. Las alarmas deben sonar fuerte en el Kremlin. Rusia está destruyendo a sus propias tropas con la misma eficacia con la que Ucrania les está causando bajas. Y este enfoque brutal de la guerra se les está volviendo en contra. Putin solo puede quedarse impotente viendo cómo las líneas defensivas de Rusia se derrumban.
Durante todo este tiempo, Ucrania también se ha enfocado en desgarrar el sistema defensivo de Rusia con ataques devastadores durante febrero, paralizando la maquinaria de guerra del enemigo. En total, 105.000 objetivos han sido alcanzados, desde los sistemas de defensa aérea, los equipos de pilotos de drones, hasta las instalaciones de producción de misiles y la red logística, todos han sido aplastados. Esta guerra ya no es una prueba de pura superioridad numérica, sino que se ha convertido en un enfrentamiento brutal entre la inteligencia artificial avanzada y las estrategias militares obsoletas. Al establecer vastas zonas mortales y dominar la tecnología de drones autónomos, Ucrania ha convertido el campo de batalla en una trampa perfecta donde el poder tecnológico estrangula cualquier intento de infiltración y corta por completo la línea vital logística de Rusia. Mientras tanto, la podredumbre en el sistema de mando y el trato brutal hacia sus propios soldados están haciendo que la maquinaria de guerra del Kremlin se desmorone desde adentro antes de siquiera de enfrentarse al fuego enemigo. Los territorios liberados de manera consecutiva son la prueba contundente del fracaso de Putin y al mismo tiempo el resultado inevitable de una estrategia de aislamiento llena de astucia. Con el apoyo del cerebro bélico basado en IA y una enorme capacidad de producción de drones, Ucrania tiene en sus manos la clave para lograr un avance decisivo, encaminándose hacia un escenario en el que termine la guerra en una posición de victoria. Después de todo, esta realidad es el amanecer de una nueva era militar, donde la combinación de tecnología, de ciencia ficción y valentía está reescribiendo poco a poco el mapa geopolítico mundial. Entonces, según ustedes, con la situación actual, ¿creen que Rusia pueda vencer a Ucrania?